Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor sea con todos vosotros, amados hermanos. Es un gozo poder estar esta mañana con ustedes para compartir por segunda vez la palabra de Dios. Me gocé mucho en el primer servicio y para mí es una bendición enorme poder estar acá y disfrutar de la música excelente que los jóvenes han tenido esta mañana, la dramatización, todo el programa. Y hace como 5 años yo era pastor en Ocala, una iglesia que comenzamos allá, y Gisela, la mamá de Daniel León, me decía, íbamos a tener un retiro de familia en Maratón, y me decía, pastor, invita a un pastor que hay en Miami que se llama Felipe, que es de la iglesia Getsemaní donde va mi hijo, y me cayó arriba, invita al pastor. Le digo, bueno, hermana, invite al pastor, llámalo, dile que venga. Entonces ella llamó y yo no sabía que era algo de Dios. Ahora yo entiendo que no era Gisela, era Dios quien quería que el pastor Felipe fuera a Ocala, y ahí nos conocimos, y desde entonces Dios nos ha unido en una causa común, que es la obra de Cristo y la obra en Maratón. Yo sé que de no haber sido por la misericordia de Dios y el apoyo de ustedes en estos últimos años, no hubiéramos podido permanecer allí, por cuestiones de la salud de mi esposa, pero gracias por vuestras oraciones, y ahora Dios nos ha unido en otro proyecto nuevo, que es la misión en la iglesia, la primera bautista de Isla Morada. Y doy gracias al Señor por esta oportunidad preciosa que Dios nos concede, y doy gracias al pastor por haberme invitado a compartir con ustedes durante la Semana de los Jóvenes Sin Límites para Cristo. Les voy a hacer una pregunta que está completamente relacionada con el sermón de esta mañana. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por el Señor? No me la contestes ahora. Piensa, y después que terminemos vamos a hacer la pregunta de nuevo. ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir por el Señor? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu santa palabra. Señor, te ruego que tú nos ministres a través de ella, Señor, que el Espíritu Santo que reveló esta palabra hable a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén. El versículo clave de esta mañana está en Lucas 10:27, y es básicamente el corazón de toda la ley y de todos los mandamientos. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, involucrar todo tu ser en el servicio al Señor. Y esta porción de la palabra vino a reducir en una conversación que Jesús estaba teniendo con un escriba, un doctor de la ley, un abogado, como usted le quiera decir, un experto en la ley judía, que se acercó a donde estaba el Señor para hacerle una pregunta muy común en Israel en la época de Cristo. Señor, ¿cómo voy a heredar la vida eterna? Había una preocupación común entre los judíos de la época del Señor, independientemente de que todos ellos conocían la ley y los profetas y sabían lo que Dios decía acerca de la eternidad. Todo el pueblo judío sabía que la vida no termina con la muerte, que hay una vida después. Y había esta inquietud entre el pueblo. No fue la primera vez que alguien vino a Jesús con esta pregunta. Nicodemo también le preguntó lo mismo al Señor en Juan capítulo 3 acerca de la eternidad. ¿Cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Si usted se recuerda, ahí Jesús le dice, necesitas nacer de nuevo. Y está el versículo más conocido de toda la Biblia en ese encuentro de Jesús con Nicodemo, que es Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, o a su hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta misma inquietud de Nicodemo era la de este escriba. Lo único que su corazón era completamente diferente. Este hombre quería probar al maestro, quería tentarle, tratando de encontrar al Señor en alguna falta. Y entonces Jesús, cuando él le pregunta acerca de esto, le dice, ¿cómo lees en la ley que tú lees todos los días? Y entonces él le dice, Deuteronomio 6:5, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Toda esta historia gira alrededor de la pregunta acerca de la salvación. Entonces Cristo le responde otra pregunta que le hace el escriba, y le dice, Señor,
¿quién es mi prójimo? Porque para los fariseos el prójimo no era cualquiera. Ellos consideraban que el prójimo era uno igual que él. ¿Se recuerdan ustedes cuando Jesús habló del publicano y el fariseo que fueron a orar al templo? Y dice que los dos llegaron a donde estaba el altar y el fariseo empezó a darse golpes en el pecho y a decir: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este, porque yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, y entonces el que estaba arrodillado en el piso, un publicano. Los publicanos eran la otra parte de la sociedad judía. Estaban los fariseos, que eran la élite religiosa, y estaban los publicanos, que eran los que cobraban impuestos al gobierno, al servicio del gobierno de Roma. Los judíos odiaban a los publicanos. Leví, Mateo, el evangelista que escribió el evangelio de Mateo, era un publicano que Jesús salvó, pero la gente los odiaba. Y el publicano decía: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y el fariseo despreciaba al publicano que estaba al lado de él. Y entonces uno de este tipo le dice al Señor: ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le empieza a hacer una historia y le cuenta sobre el samaritano. ¿Cuántos han oído la historia que Jesús contó sobre el buen samaritano? Y Jesús le cuenta de este señor que descendía de Jerusalén a Jericó, y lo asaltaron y lo dejaron como muerto, y pasó un sacerdote y lo vio allí, y dice la palabra que siguió de largo, y pasó el levita y lo miró y siguió de largo, y pasó un samaritano. Los samaritanos eran los enemigos internos, podríamos decir. Había una cuestión racial y religiosa entre judíos y samaritanos, y esto es lo interesante de esta historia. Los judíos y samaritanos no se llevaban entre sí desde la época que Israel salió de Babilonia, cuando Ciro dio el edicto de regresar a construir el templo y la ciudad. Cuando regresa Nehemías a construir el templo, habían unos personajes ahí que, si usted ha leído el libro de Nehemías, se va a recordar de estos nombres: Sanbalat y Tobías, que le estaban haciendo la vida imposible a los judíos para que no reconstruyeran el templo. Estos hombres eran samaritanos ya. Y entonces ellos decían en el transcurso de la historia que a Dios había que adorarlo en Ebal, y los judíos decían: no, es en Jerusalén, en el monte de Sión, donde está el templo. Entonces esta cuestión religiosa y étnica había causado una gran roce entre los judíos. Y entonces lo interesante de esta parábola es que es precisamente un samaritano, el hombre que se llevaba mal con los judíos, quien recoge al judío que estaba en el piso, lo cura, lo monta en su cabalgadura. La Biblia no dice qué es, pero vamos a asumir que era un asno, que era lo más común en aquella época, y lo lleva a un mesón y le paga al mesonero por 2 días que el hombre va a estar ahí. Y dice: y si él gasta algo más cuando yo regrese, yo te lo voy a pagar. Esta historia nos muestra cómo este samaritano estuvo dispuesto a ir más allá de los límites. Y como todos ustedes saben, el tema de esta semana ha sido sin límites para Cristo. Entonces, partiendo de este principio, sin límites para Cristo, yo quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos que nos van a ayudar a comprender este principio. Y lo primero que yo quiero mostrar, antes de que usted llegue a la conclusión de hasta dónde tú estás dispuesto a ir por el Señor, yo quiero primero esta mañana mostrarte hasta dónde el Señor estuvo dispuesto a ir por ti y por mí. Y después que miremos esto, usted va a sacar su conclusión final, y después al final vamos a orar juntos. El primer punto de este sermón es: Él lo dio todo por ti. Y quisiera que veamos por un momento un ejemplo que nos da la palabra de Dios en Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Y ahí nos muestra la humillación de Cristo. Y yo quiero que todos ustedes piensen en un momento que Dios estuvo dispuesto a ir aún más allá de los límites de todo lo que tú pudieras pensar acerca de Dios y de sus propios límites, solo por el amor que Dios te tiene a ti y me tiene a mí. Y Pablo describe este evento en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8,
cuando le dice a la iglesia de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea Dios para siempre. El Señor hizo algo extraordinario con nosotros. Aún antes que existiera el universo, ya Dios había pensado esto. La salvación, la justificación, el perdón no es un accidente. La muerte expiatoria de Cristo, la encarnación de Cristo, como la describe Pablo aquí, no fue un plan emergente de Dios. Dice, no sé si ustedes recuerdan en el libro de Apocalipsis, cuando habla de Cristo, dice: este es el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Es decir, que Jesús estaba destinado a morir por nosotros aún antes que nosotros pecáramos. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ya el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo estaba listo. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Cuando Jesús entra en el río Jordán y Juan lo ve, que él viene hacia él, le dice a la multitud: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estuvo dispuesto a dejar su gloria. Yo en el culto de la mañana de las 9 puse un ejemplo que lo voy a repetir ahora porque es vital para que podamos entender de una mejor manera lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Y este ejemplo lo he compartido muchas veces anteriormente en la iglesia en Maratón. Supongamos que usted está dispuesto a dejarlo todo por el Señor y usted va a ir a vivir a un país pobre de África, X país. Yo no le voy a decir cuál, en la mañana di un ejemplo, pero imagínese usted, cualquiera de los países africanos es pobre. No importa donde usted vaya, si va a Nigeria, Etiopía, Sudán, cualquiera de estos países. Imagínese que usted va a dejar su trabajo, todo el dinero que usted gana durante el año, su auto con aire acondicionado, usted va a dejar su casa, su ducha caliente y fría, su jacuzzi, sus comidas, su restaurante favorito, su hobby, usted lo va a dejar todo. Va a renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos y le va a decir: mira, yo no quiero ser más ciudadano, renuncio a mi Social Security, a mi retiro y me voy a vivir a África en una cabañita de barro con un techo de paja y voy a comer lo que me dé la ONU una vez al año cuando pase un camión con trigo por allí. Voy a hervir un poco de trigo, eso que comen los africanos, voy a comer cebra, león, lo que encuentre, porque ahí no hay comida. No me voy a bañar todos los días, no hay agua para beber. El hijo mío se va a tener que levantar por la mañana y va a tener que ir por el desierto 30 kilómetros a buscar agua, y cuando encuentre el agua va a ser brown porque tiene fango, y va a regresar a mi casa al mediodía después de ir a buscar el agua el día entero, y a lo mejor no regresa porque lo matan las bandas armadas que hay ahí o los extremistas islámicos. Dicho sea de paso, esta semana mataron 500 cristianos en Siria. Y hay que orar hay una situación terrible en Israel, en la franja de Gaza, y no solamente con los judíos, también los cristianos, estos islámicos los extremistas islámicos están, extremistas. Así que oremos por esa situación. Imagínense que usted tenga que hacer esto, dejarlo todo. Y les repito la pregunta y no me respondan: ¿cuántos están dispuestos a darlo todo? Bueno, déjeme decirle algo: Jesús dio mucho más que eso por usted. Jesús dio mucho más que eso por usted. Pensemos en un momento en el lugar que Cristo dejó, porque a nosotros nos parece que estamos en lo mejor de lo mejor, ¿verdad? No, yo estoy aquí en USA, aquí lo tengo todo, me escapé de aquello,
los que venimos de donde vine yo, nos quitamos arriba tremendo problema. Otros vinieron de otros lugares con otros problemas diferentes a los nuestros, buscando, usted sabe. Pero imagine un momento de dónde vino Jesús. ¿Qué fue lo que Cristo tuvo que dejar? ¿A qué se refería Pablo cuando dice se despojó a sí mismo de su gloria? ¿Cuántos han escuchado ese coro que dice, cuán bello es el Señor? Cuán bello es el Señor y en qué lugar estaba Cristo antes de venir a la tierra. Jesús vivía en la gloria. ¿Sabe cómo es? ¿Sabe cómo es el cielo? El cielo es mi tema favorito de la Biblia, la escatología. Yo estoy fascinado con eso. Yo duermo pensando en eso, me levanto pensando en eso. Espero el día glorioso en que me pueda ir para allá con el Señor. Oro todos los días. Una hermana me dijo, pastor, ¿por qué usted ora para que venga el Señor y los perdidos? Y le digo, bueno, Dios ama a los perdidos más que yo. Y Él dice que cuando nosotros oremos, digamos, venga tu reino. Y eso es lo que yo oro todos los días. Yo estoy desesperado por irme para el cielo. Yo no sé si usted se quiere ir, yo sí me quiero ir para allá con el Señor. Esta cosa está sonando. Pues piensa en un momento de dónde vino Cristo. Piensa en la revelación que Juan tuvo del cielo y cómo es el cielo. ¿Se ha detenido usted a pensar en eso? Cuando Pablo dice que el Señor dejó su gloria, se despojó. El Señor, dice Juan que el cielo, cuando Él subió al cielo, dice que había un trono establecido y que había uno sentado en el trono. Y aquel lugar era extraordinariamente bello. Dice que había un mar de cristal, había un arco iris sobre el trono, habían 24 ancianos que postraban sus coronas. Jesús tenía allí toda la gloria, millones y millones y millones de ángeles que le servían a Él. Mejor que nosotros. Amén. Los ángeles le sirven a Dios mucho mejor que nosotros. Y estaban a disposición de Cristo. Habían arcángeles, serafines y querubines al servicio del Señor. Y Él resplandecía con toda su gloria. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Ninguno de nosotros somos eso. Cristo lo era. Y Él no solamente dejó ese lugar, sino que se despojó. Cuando Él vino a la tierra, nadie lo veía como lo vio Juan, Jacobo y Pedro en el Monte de los Olivos, cuando Él subió y se transfiguró delante de ellos. ¿Se recuerdan? Que Pedro se emocionó tanto que dijo, Señor, vamos a construir aquí unas casitas para quedarnos a vivir aquí a unas enramadas. Porque dije, ya este es el reino, ya vino el reino del Mesías. Pero no, era solamente que Jesús quería mostrarle su gloria a sus más íntimos, entre los 12 apóstoles. Jesús dejó el cielo, se despojó de su gloria, sometió sus atributos divinos al Padre. Fíjese al punto que Jesús estuvo dispuesto a ir por usted y por mí. Él sometió todos sus atributos divinos al Padre. Jesús dijo, aquí te entrego todo lo que soy, me voy a hacer un siervo y me voy a hacer un hombre. Y voy a tener sed y voy a sufrir como ellos sufren. Y voy a sentir dolor como ellos sienten. Por eso cuando usted ve a Jesús parado frente a la tumba de Lázaro, empezó a llorar. Por eso cuando Hebreos habla de Jesús, dice, tenemos un sacerdote que sabe cómo nos sentimos, porque Él también sufrió como nosotros. Jesús se despojó de toda su gloria, sometió toda su vida al Padre para morir en la cruz. Básicamente lo que pasó fue esto. Dios derramó toda su ira sobre Cristo para no derramarla sobre ti y sobre mí. Dios trató a Jesús en la cruz como si fuera un malhechor, aunque no lo era, para tratarte a ti como si fuera justo, aunque no lo eres, aunque no lo soy. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Dios trató a Jesús en la cruz como si fuera un malhechor. Dice la palabra que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dice, cada cual se apartó por su camino, cada cual se fue, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. En otras palabras, el justo, como lo describe primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos.
Es decir, que Dios derramó toda su ira sobre Cristo para perdonarnos a nosotros. Dios ha declarado desde su trono que todos los que creen en su Hijo tienen vida eterna por el sacrificio que Cristo hizo. Es algo que solo Dios puede hacer, porque Dios es el Rey de Reyes y el Señor de señores. Y Dios ha establecido, Dios nos ha adjudicado, nos ha imputado, que es una palabra legal, Dios nos ha imputado la justicia de Cristo. ¿Qué significa esto? Que Jesús vivió 30 años, 33 años sin pecar. Que Jesús nunca dijo una mentira. Jesús nunca discutió con sus hermanos. No sabemos cuántos eran exactamente, pero tenía 4 hermanos varones y por lo menos 2 mujeres, porque la Biblia habla en plural de sus hermanas. Pueden haber sido más, porque era muy común en la época de Jesús que las familias judías tuvieran muchos hijos. Jesús no discutió nunca con sus hermanos, nunca le dijo que no a su mamá. Esto es para los jóvenes en especial. Nunca le dijo a su madre que no. Honró a sus padres de una manera perfecta. Cumplió la ley. Todos los mandamientos e implicaciones que están alrededor de la ley, Cristo los cumplió. Perfecto, de una manera perfecta. Si el propósito de Cristo era morir en la cruz, ¿por qué no vino el viernes y se fue el domingo al cielo? Jesús debía vivir una vida santa porque Dios sabía que usted y yo no podemos vivirla. Y entonces Dios toma la vida de Jesús, se la imputa al creyente a través de la sangre derramada en la cruz por nuestros pecados. Eso es lo que llamamos en la teología la doctrina de la justificación. Jesús dejó su trono, el santo, el sublime, el eterno, el Cordero de Dios, y murió en la cruz por tus pecados y por los míos, para darnos vida eterna. Y Dios ha hecho un edicto desde el cielo y dice: y todo aquel que en Él cree, mas tenga vida eterna. Hasta allá estuvo dispuesto a ir el Señor por ti y por mí. Ahora, eso no termina ahí. Hablamos del sacrificio de Cristo y de la muerte y de la resurrección, y pensamos que el ministerio de Jesús terminó en el día de resurrección, pero no. El ministerio de Jesús está activo hoy. Si tú estás aquí hoy en la iglesia, porque el Espíritu Santo de Dios que está en ti hace la obra. El Señor dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Les voy a enviar el Consolador que va a estar con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad que estará con vosotros y estará en vosotros. Y Él os enseñará toda la verdad y Él le va a revelar acerca de mi persona. Entonces Jesús le promete a sus ovejas que Él los va a llevar a su presencia. Tú no vas a ir al cielo, yo no voy a ir al cielo porque yo soy bueno, o porque yo guardé todos los mandamientos, o porque soy bautista, o porque voy a la iglesia el domingo, o porque yo diezmo. Ninguna de esas cosas salvan. El único que da vida eterna es Cristo Jesús. Amén. Y el Señor dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Escuche esto, escuche bien ahora: y no perecerán jamás. Dile a que está a tu lado ahí, díselo: no perecerán jamás. Y si llega un momento en tu vida cristiana de que tú te sientes así como tambaleando, te sientes flojo, te sientes cansado, en otras palabras, te sientes como Elías cuando mató a los profetas de Baal. Ustedes se recuerdan la historia, el poderoso pasaje de las Escrituras. Elías fue y llamó a todos los profetas que los mató ahí al lado del río, y el holocausto, Dios mandó fuego, pero le mandan un mensaje a Elías que lo dejó atónito. Aquella reina diabólica que estaba en Israel, que dicho sea de paso, se la comieron los perros, como profetizó el profeta acerca de ella. Cuando Jehú tomó el reino en Israel, la tiraron del balcón, y cuando cayó abajo, bueno, no voy a explicar lo que pasó porque está un poco, pero léalo ahí en Primera y Segunda de Reyes. Elías, aquella mujer le manda una noticia y le dijo: mañana yo te voy a matar. Tú vas a estar como uno de esos profetas que tú mataste. Y Elías se fue al desierto huyendo. Y se acostó abajo de un árbol, no me acuerdo el nombre, pastor. ¿Te acuerdas del nombre del árbol donde se acostó Elías? Un enebro creo que era. Y dice que dijo: Dios mío, quítame la vida. Ya yo no puedo más. ¿Alguna vez usted se ha sentido así?
se ha sentido débil, confundido, como dice el antiguo himno, cuando estés cansado y abatido, dilo a Cristo, Él es tu amigo más fiel. Y Elías empezó a orar: Señor, ya no puedo más, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y entonces un ángel del Señor vino y le trajo algo de comer, una torta, y le dijo: Elías, levántate y come, porque largo camino te resta. Dice que comió y caminó 40 días hasta el monte de Dios, y ahí Dios tuvo un encuentro con el profeta. Ahora, cuando tú estés en una situación como esa, que tú te sientes en la fe, estás pasando una crisis, o estás débil espiritualmente, o has dejado de orar, has dejado de ir a la iglesia, lo cual es terrible que pase, y tú sientes que no tienes fuerzas para continuar en la vida cristiana. Si tú eres del Señor, si tú eres de Cristo, dice la palabra que cuando tú no puedes clamar, el Espíritu de Dios intercede por ti con gemidos indecibles. Y esto hasta allá estuvo dispuesto a ir el Señor. Tú vas a ir al cielo porque Dios te lo ha prometido. Porque si depende de nosotros, nos vamos todos para el infierno. Nosotros vamos al cielo porque el Espíritu Santo de Dios que vive en mi corazón produce frutos dignos de justicia. Gálatas, cuando habla de los frutos del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, fe, mansedumbre y templanza. La templanza es el dominio propio, la perseverancia, la capacidad tranquila de soportar tribulaciones por el nombre de Cristo. Porque seguir a Cristo implica sufrir. ¿Usted sabía eso? El sufrimiento está implícito en el discipulado. La gente no quiere sufrir, pero el Señor dijo: mira, en el mundo tendréis. ¿Está consciente usted de eso, verdad? Y el Señor dice: pero confíen, yo he vencido al mundo. Y el Señor te promete que Él te va a llevar. No solamente se dio por ti, sino que te promete que Él te va a ayudar en tu vida cristiana hasta que llegues allá a su presencia. Dice Pablo a los filipenses: estando persuadido esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Hasta allá estuvo dispuesto el Señor a ir por ti y por mí, dejarlo todo, su gloria, su esplendor, toda su majestad en el cielo, a dar su vida en la cruz. Y ahora en el proceso de santificación, Dios te va a ayudar para llevarte también a su presencia. Ahora quiero por un momento también hablar de alguien que estuvo dispuesto. Es un ejemplo de alguien que estuvo dispuesto a ir sin límites por Cristo. Alguien que estuvo dispuesto a ir más allá por el Señor. Y quiero referirme por unos momentos al apóstol Pablo. ¿Cuántos oyeron hablar del hermano Pablo? Todos, ¿verdad? Dejó todo lo que representó en un momento para él algo de valor, lo dejó todo. Como él decía a sí mismo, por amor de Cristo. Pablo era un personaje muy importante en la comunidad judía de Jerusalén. Pablo era un fariseo, era un rabino judío de mucha influencia, era ciudadano romano. Se cree que era una persona que tenía comodidad económica. Independientemente de eso, también era educado ante el maestro más prominente de Israel en su época. Y Pablo se describe a sí mismo en cuanto a la fe, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En Filipenses capítulo 3, Pablo habla de sus logros personales, pero después concluye diciendo, más adelante: yo he dejado todo esto. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he dejado todo para ganar a Cristo. En Hechos 20, 24, Pablo estaba casi al culminar su ministerio y iba de regreso a Jerusalén, y ahí lo iban a apresar. Iban a ponerlo preso. Y el Espíritu Santo le dijo que cuando llegara a Jerusalén iba a ser preso, y los hermanos empezaron a llorar y decir: Pablo, no vayas a Jerusalén porque te van a apresar. Y escuche la respuesta que le da Pablo a los hermanos allí. Dice Hechos 20:24: pero de ninguna cosa hago caso,
ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Es decir, que Pablo dio todo lo que tenía, humanamente hablando, inclusive estuvo dispuesto a poner, como podríamos decir, en la línea de batalla su propia vida. Y todos sabemos que Pablo murió como un mártir de la iglesia. Y en Gálatas 2:20 Pablo describe la filosofía de su ministerio cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y eso describe básicamente el discipulado, no solo para Pablo, sino para todos aquellos que se consideran discípulos del Señor Jesús. Esto significa que ya no vivo yo. Literalmente, ahora mis principios no son importantes. Ahora lo importante es lo que Dios dice en su palabra. Que mi vida no se va a dirigir por lo que yo sienta. ¿Sabe que hay muchas personas hoy que van a la iglesia buscando un sentimiento, una emoción? A ver qué siento hoy en el culto, a ver qué pasa. ¿Sabe que nosotros no dirigimos nuestra vida por un sentimiento? Nuestra vida está dirigida por la palabra revelada de Dios. ¿Dicen amén? Amén. Y nosotros no hacemos las cosas porque es lo que se usa. No hacemos las cosas porque la mayoría de la gente lo hace o no lo hace. Hacemos o no hacemos las cosas porque son bíblicas. Cantamos porque el Señor dice que hay que cantar. No porque las otras iglesias cantan. Y cantamos salmos, himnos y cánticos espirituales porque es lo que dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios hace. Y Pablo decía: ya no vivo yo. Mis cosas personales pasaron a un segundo plano. Lo que para mí era importante ya no lo es. Ahora lo importante es lo que Cristo pide de mí. Y Pablo decía: yo no estimo ni aún mi propia vida como preciosa, por tal de agradar a aquel que me llamó, por tal de cumplir con gozo la carrera que tengo por delante, que Cristo le había encomendado. Eso significa sin límites para Cristo. Significa que mis planes pasaron a un segundo plano. Significa que mis metas personales ya no son lo primero en mi vida. Y si no es así, no estamos cumpliendo el gran mandamiento. ¿Se ha puesto usted a pensar en este mandamiento? ¿Ha meditado usted alguna vez en esto? ¿Ha pensado usted en la profundidad de este mandamiento que resume el resto de los otros? ¿Sabe cómo meditar? Meditar no es eso que hacen la gente hoy por ahí. No, eso es algo diabólico, no haga eso. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado alguna vez? No tengan pena, ¿cuántos se han preocupado aquí? Preocuparse es cuando usted tiene en la cabeza tengo que pagar el carro, 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 y el dinero que no me dice que tengo que pagar. Bueno, agarre un versículo y saque el carro y meta un versículo y empiece ahí a pensar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás al Señor tu Dios, repítalo todo el día y olvídese de los viles, de todas las preocupaciones. Eso es meditar en la palabra de Dios. Cuando usted lleve el día entero meditando en eso, es posible que el Espíritu Santo de Dios le revele a usted en su corazón que en verdad significa amar al Señor con todo. Fíjese lo que dice: ama al Señor con todo tu corazón. El corazón, esta parte de aquí del corazón, de las vísceras acá, del estómago, de las tripas, como decimos, es lo que los judíos entendían como la esencia del ser humano. Fíjense que cuando Pablo le habla a los filipenses, le dice: porque Dios sabe que los amo entrañablemente. Un amor que sale de la esencia de mi ser. Lo que yo soy, mi identidad emana amor por los filipenses. Es lo que Pablo estaba tratando de decir. Y Dios dice que tú tienes que amarlo a Él ahí, en tu corazón, adentro de lo más profundo de tu ser. Allá donde convergen todos tus sentimientos, de donde sale el amor, la compasión, de donde tú te enojas cuando ves injusticia o algo que no te gusta. De ahí adentro Dios dice que tú tienes que amarlo. Pero también el Señor dice que lo ames con el intelecto, no solo con tu personalidad, con toda tu mente. Y el Señor dice que lo ames también con todas tus fuerzas. Es decir, que el cuerpo físico
está involucrado en el amor y el servicio a Dios. Tú no puedes amar al Señor en tu casa sentado el domingo sin venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia no es una opción que tú tienes. Predicar el evangelio, el Señor no le dijo a la iglesia, cuando ustedes tengan un chance, el día que ustedes no trabajen, vayan y evangelicen. ¿Verdad que no? El Señor dijo, por tanto, id y haced discípulos. Y si nosotros no estamos haciendo eso, sencillamente estamos desobedeciendo un mandamiento directo del Señor Jesucristo. Y el Señor espera que tu cuerpo esté involucrado en ese amor y ese servicio a Él. No, yo amo al Señor con la mente, el cuerpo es mío, fin de semana. No, eso no es así. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y dice que no presentes tus miembros como instrumento de justicia para el pecado, sino servir a Dios como vivos entre los muertos. Estar crucificado con Cristo, como hizo Pablo, implica y cumplir este mandamiento, que todo lo que tú eres está al servicio del Señor. Tu dinero, tu casa. Ustedes saben que hay hermanos que no les gusta que los visite. Cuando un hermano viene a la iglesia y yo veo que no le gusta que lo visite, digo, esto es un problema grande potencial que tengo aquí. Porque los tacaños que no quieren compartir lo que tienen un gran problema. Usted sabe que hay gente que usted va a la casa de ellos y los muebles son un museo. Y te tiene que quitar los zapatos antes de entrar. Y te dicen, entra por la puerta de atrás y tienen una mesa de aquí a la pared que no es para comer, es de adorno. Y te sientan a comer en una mesa plástica, con una de esas sillas que cuando tú te sientas se abren las patas. Y las sillas de verdad no las usan. Para esa gente, lo material es su Dios. El pastor, uno de mis pastores me enseñó que la gente son más importantes que las cosas. La gente son más. Por eso es que 6 de los 10 mandamientos están dirigidos a tu prójimo. Fíjense que a Dios le interesa tanto tu prójimo que 6 de los 10 mandamientos es para que tú te lleves bien con el prójimo. Hay personas que no, Señor, mi casa, no, ahí sí no. Yo en la iglesia lo que sea, pero no, mi casa, que se me metan todos los hermanos ahí, ensuciarme la casa. Mire, si usted quiere saber, múdese para Maratón, usted va a saber lo que es que se te metan 50 gente en la casa. Pero esa es la vida cristiana. ¿Dónde se reunían los primeros cristianos? En las casas. Y nadie podía estar con esa tacañería, porque cuando está ese ambiente, Dios no bendice. Dice que tenían todas las cosas en común y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces a Dios hay que dárselo todo. Eso de amar al Señor con toda tu fuerza, con toda tu alma, incluye todo. La Biblia, la gente dice, no, Dios es lo primero. No, Dios no es lo primero, Dios es todo. Eso de que Dios es lo primero y después esto, no, Dios es todo. Lo primero, lo segundo, lo tercero y lo último. Y si no es así, no estamos cumpliendo nada. El sin límites para Cristo. Sin límites para Cristo es sin límites. ¿Usted no ha visto el comercial de Capital One? Que sale el moreno que dice, ¿qué es esto, mis amigos? Esto es sin límite. Y te ponen el espacio. Bueno, eso significa, la vida cristiana sin límite, significa que todo mi ser, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, incluyendo mi familia, porque hay hermanos que no le pueden mirar los hijos. Eso también hay en las iglesias, que si tú le regañas al hijo quieren matar al pastor. Si el pastor te está regañando a tu hijo para ayudarte, para que no sea un delincuente cuando sea grande, porque si dejamos que los muchachos hagan todo lo que quieran, después cuando crecen es un monstruo lo que tienes ahí. La policía de Los Ángeles le mandó una carta a los ciudadanos del condado de Los Ángeles y le dijo, si tú quieres que tu hijo sea un delincuente, esto es lo que tú tienes que hacer, recógele la ropa cuando la tire, friégale los platos. Cuando él le falte el respeto al maestro, tú dale la razón y por ahí para allá una carta. Bueno, haz todo lo contrario, lo que dice ahí para que críes un buen hijo. No se le puede dar a los muchachos todo lo que quiere. Entonces, servir al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza involucra que todo lo que nosotros somos, incluyendo la familia, el dinero, la casa, las posesiones materiales
están al servicio de Cristo. Mi propio cuerpo, y si el Señor lo necesita, yo lo voy a poner en la línea de combate por el Señor. Eso es el cristianismo. No hay varios tipos de cristianismo, de cristiano. Hay una sola manera de ser cristiano. Y es esta: el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Ya vamos a terminar. Me dijeron que en el segundo culto podía predicar más largo, así que acomódense, porque ahora que esto se está poniendo bueno. ¿Qué es lo que el Señor pide de ti? ¿Cómo le vas a responder a Cristo? Al Señor hay que darle todo. Spurgeon dijo: no espere que vas a tener a Cristo en la sala de tu corazón cuando tienes al diablo en el sótano de tus pensamientos. Hay personas que quieren tener una vida compartida con el Señor. Y voy el domingo al culto, pero el lunes ya tienen planes malévolos para el lunes. Están planeando lo que van a ver en el internet cuando nadie te está mirando. La musiquita que vas a oír. Y yo a mis hijos, el otro día estaba en Hondipo, una señora me hizo una pregunta. Yo trabajo en construcción con el hermano Pavel, no sé cuántos lo conocen, mi hermano y amigo. Y estaba predicándole a una cajera y yo le digo: no, nosotros no oímos música mundana en mi casa. Nosotros. Y entonces ella vino y dice: ¿a quién tú te refieres cuando dices nosotros? Y yo le dije: mi mujer y mis hijos y yo. Nosotros no oímos música. ¿Y qué cosa es eso de música mundana? Y yo le digo que dice la palabra de Dios que todo lo que proviene del mundo no viene del Padre, sino del diablo. Y que el mundo pasa sus deseos y la palabra de Dios permanece para siempre. Escúchenme, si no se habían enterado, la música del mundo no viene del Padre. A ver, se lo voy a decir de nuevo: la música del mundo no viene del Padre. No les gustó, pero no importa. A mí no me interesa que a ustedes no les guste, eso es lo que Dios dice. Porque las cosas del mundo no vienen del Señor. La música secular no te ayuda. Ninguno de esos cantantes, que yo no voy a mencionar su nombre aquí en este lugar, ninguna de su música te levanta el espíritu, te levanta la carne, te incitan al pecado. Yo le doy gracias a Dios que en Los Cayos no se oyen las emisoras de Miami. Se oye Radio Reloj. ¿Sabe cómo se llama la emisora de Los Cayos? Usted cada vez que cambia, no hay nada que oír ahí. 2 o 3 emisoras. Yo doy gracias a Dios por eso. De todas maneras, la basura, a cada rato el diablo viene y me pone una taza de la basura que él le ofrece al mundo adelante para que yo me la tome. De agua sucia, y a mí me da tristeza ver a los cristianos bebiendo de la basura que el diablo les da. Hermanos, no hay términos medios con Cristo. El Señor dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Eso de que soy cristiano el domingo y el lunes voy a oír a estos famosos que hay ahora que son cubanos. ¿Cómo se llama el grupito ese? ¿Cómo es? Gente de zona. Ustedes saben para la zona que ellos van, ¿no? La zona de ellos caliente. A menos que Cristo les salve, van al infierno. Esto no es para reírse, esto da tristeza. Que los cristianos hoy no leen la Biblia. Tú le preguntas a los cristianos: ¿dónde está el profeta Habacuc? Y dice: ¿quién es ese? O Nahum. ¿Has leído el profeta Nahum? Amén, gloria a Dios. Pero la mayoría no lo han hecho. Tenemos un problema serio hoy en la cristiandad, porque no le hemos entregado todo nuestro ser, como dice el gran mandamiento: amarás al Señor con todo tu corazón. Tenemos que ir sin límites, amados hermanos. ¿Cuántos quieren ir sin límites para Cristo? El Señor dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, antes de tomar la cruz tiene que hacer algo. ¿Tú sabes lo que significa negarte a ti mismo? Que de ahora en adelante todas las cosas que a ti te gustan, tú las vas a dejar de hacer. Siempre y cuando lo que tú sabes, hay cosas que tú haces que no son malas. Porque hay cosas buenas que no hay que dejar de hacerlas, pero hay cosas que tú sabes que tú haces que no están bien y tú las vas a empezar a dejar de hacer. Ya no vivo yo. Yo me voy a negar a mí mismo.
y voy a tomar la cruz. ¿Sabe lo que? ¿Entiende qué es esto? Jesús no te está llamando a tomar una corona todavía. Eso todavía no. Eso es cuando vayamos al cielo. Ahora hay que tomar la cruz. Y la cruz implica negación del yo, sufrimiento por el nombre de Cristo, que gente te van a dar la espalda cuando tú le hables del evangelio. Había una familia que yo amo, pero la familia de ellos no es cristiana. Entonces el muchacho me decía, no le vayas a hablar del Señor a fulano porque se va a poner bravo. Y yo digo, ese es el primero que yo le quiero hablar, al que se pone bravo. Bueno, me resultó que esa gente no me mira, ellos me detestan, porque yo le dije lo que dice el evangelio, ¿no? Que Cristo te ama, que murió por ti para salvarte del pecado y del infierno, y si tú no te arrepientes tienes dos alternativas. Tú tienes que aceptar a Jesús como Señor, pedir perdón, de lo contrario vas a pasar la eternidad en el infierno, o aceptar al Señor en tu corazón como tu Señor y Salvador y heredar la vida eterna. Y cuando yo le dije eso, el hombre se ofendió. Pero sabes que hay muchísimas personas que no están dispuestos a sufrir esto por causa del Señor. El Señor dijo, los van a aborrecer por causa de mi nombre. Hoy en muchas iglesias no se predica eso. Hoy en muchas iglesias lo que se dice es esto. Descubre el campeón que hay en ti. Tú eres el vencedor, tú eres el campeón, tú eres esto, tú eres lo otro. A nadie le dicen lo que cuesta el discipulado. Mateo capítulo 10, he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y los van a aborrecer por causa de mi nombre, y los van a matar y los van a entregar en la sinagoga. No piense que la persecución terminó. Algunos estamos pensando fantasías en nuestra cabeza que la persecución terminó en el primer siglo. Están muriendo cristianos ahora mismo. Ahora, a las 11:15 están muriendo cristianos hoy. La persecución no ha terminado. Y nosotros estamos siendo perseguidos de una manera muy sutil aquí. Y mientras el tiempo pase, esa hostilidad irá creciendo. Nosotros vivimos en un mundo que es hostil al cristianismo. Diga en su centro de trabajo que usted no apoya a los gays y va a ver el lío que se va a buscar con todo el mundo. Diga que usted no está a favor del aborto. Dígalo. Predique a Cristo y usted va a ver cómo enseguida el mundo se le va a virar en su contra. ¿Por qué usted cree que el mundo mató a Cristo? Porque su doctrina no tenía cabida entre ellos. Y lo crucificaron. Claro que nosotros sabemos que era el plan de Dios y Cristo dijo, a mí nadie me quita mi vida. Yo la pongo porque yo tengo poder para ponerla y volverla a tomar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Toma la cruz, niégate a ti mismo, toma la cruz y sigue al Señor. Seguir al Señor va a traer a ti sufrimiento, pero oye lo que dice 1 de Pedro 4, 12 a 14. Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si fuera algo extraño. El sufrimiento no es algo extraño para los creyentes. Está implícito en el llamamiento, en la vida cristiana. Sino, gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Tomar la cruz, ir limitless por Cristo, ir más allá de tus límites por Cristo, implica que vas a sufrir por el Señor. Vivir el gran mandamiento implica que hay gente que te van a rechazar por causa de Cristo. Te van a decir que tú eres un intolerante, porque vivimos en la sociedad de la tolerancia. No se puede hablar de eso porque ofende. Que se ofendan. Si el mundo se ha pasado la vida ofendiendo a Dios y a nadie le importa, que se ofenda un poco el mundo. El mundo se tiene que ofender para que se arrepientan de sus pecados. Jesucristo no vino aquí a entretener a la multitud. ¿Se recuerdan después de la alimentación de los 5,000 que el Señor cruzó el lago y fue al otro lado del monte? Y vinieron las multitudes y Jesús dijo, ustedes no vienen a mí por los milagros, vienen porque comieron pan y se saciaron. Déjenme decirle algo, le dijo el Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Coman del pan que descendió del cielo, que es para vida eterna. Y el que no come de este pan, morirá eternamente. ¿Ustedes saben qué pasó? Dice que las multitudes se fueron. Y los apóstoles se quedaron azorados y le dijeron, maestro, la multitud se ha ido. Y el Señor le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro le dijo, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Eso implica ir sin límites para Cristo. Les quiero leer una reseña
biográfica de Dietrich Bonhoeffer. Este fue un predicador alemán y teólogo que vivió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, y cuando termine el pastor va a orar. Bonhoeffer era un pianista tan talentoso que sus padres pensaban que llegaría a ser un concertista profesional. A los 14 años se decidió por la teología. Obtuvo su doctorado a sus 21 años. Viajó mucho durante sus pocos años de vida. Estuvo en Cuba, México, Italia, Libia, Dinamarca, Suecia, España, Inglaterra y los Estados Unidos. Bonhoeffer se mudó a los peores barrios de Berlín para estar más cerca de los niños a quienes les enseñaba la Biblia. Trabajó para la agencia de inteligencia estatal de Hitler, un puesto que le dio cobertura ideal para tratar escondidas el contrabando de judíos a países neutros. Dirigió un seminario ilegal durante 2 años y medio hasta que fue arrestado por la Gestapo. En el corazón de Bonhoeffer seguía una profunda búsqueda de la forma de poner por obra el radical estilo que se describe en el Sermón del Monte. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial viajó a Estados Unidos, donde consideró que estaría seguro. No obstante, decidió volver, escuche esto, después de estar aquí, decidió volver a la Alemania nazi para unirse a los pastores que sufrían bajo el régimen de la Gestapo. En abril del 43 la Gestapo lo arrestó y luego de una investigación acerca de sus actividades fue enviado a Tegel. En 1944 un intento de asesinar a Hitler falló y la investigación hecha por la policía implicó también a Bonhoeffer, quien fue trasladado a una prisión de la Gestapo en Berlín. Para febrero del 45 fue trasladado a otro campo de concentración donde habían muerto 1,5 millones de judíos, y el 3 de abril de 1945 fue ejecutado por los soldados nazis. Les leo esta historia porque es la historia de un hombre como Pablo, que estuvo dispuesto a ir sin límites por Cristo, que dejó las comodidades de aquí para regresar a morir en manos de los nazis por el Evangelio de Cristo. Este es un vivo ejemplo de lo que significa ir sin límites para el Señor. Vamos a estar en pie, por favor, amados hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro delante de la presencia del Señor. Y yo le pido que usted por un momento medite en lo que Cristo ha hecho por ti. Cómo el Señor se despojó de su gloria, dejó el cielo, dejó su trono y vino a la tierra a morir por tus pecados. ¿Qué pide Dios de ti? ¿Y qué estás dispuesto tú a hacer por el Señor?